y en otros no tanto, o puntos positivos en algún sentido y en otros no tanto. Yo creo que eso está en desafío en todo el mundo y de hecho me ha tocado participar en unos paneles hace muy poquito por la Fundación Sescos de Uruguay, donde compartí panel con gente que está en Alemania, en España y incluso en nivel no solo secundario, sino universitario y de posgrado, y todos, y además pertenecientes a universidades del primer mundo, y todos de alguna manera están interpelándose en cuán efectivo es hoy en día el modelo educativo que más o menos aceptamos, incluso, insisto, esto a nivel universitario. Ahora, obviamente, en Argentina el desafío es mucho mayor, porque si bien esta gente se está interpelando el sistema educativo, mientras el sistema educativo sigue trayendo en alguna medida buenos resultados, en Argentina claramente, para quien esté consustanciado con las políticas de educación, los resultados de las pruebas PISA, o para quien no, y es simplemente el padre de un niño que ve que no avanza, que no aprende, que termina después de 14 años de obligatoriedad, de escolarización obligatoria sin poder interpretar un texto, es evidente que el modelo argentino tiene un desafío mayor al mundial. Ahora, eso uno lo puede tomar de dos maneras. Uno lo puede tomar como una tragedia o como una gran oportunidad, ¿no? Caigo en esta verdad de perogrullo de que las crisis son grandes oportunidades. Yo creo que Argentina, en ese sentido, y esto lo digo, lo he conversado con ustedes antes, yo he hecho gestión de la educación. Mi aproximación a la educación no viene solo desde la bibliografía o desde lo teórico, sino desde la praxis. He recorrido gran parte de las escuelas de la capital federal en sus distintos niveles. Me ha tocado trabajar en escuelas secundarias, escuela de educación media en el conurbano bonaerense, e incluso he hecho gestión de educación en el nivel universitario público. Y yo creo que todo el sistema en sí está hoy en día desafiado. Lo que pasa es que ahí, bueno, veremos para qué lado nos llevan las preguntas del público, las preguntas de ustedes, pero lo primero que me gustaría decirte, y sin temor de generar polémica, porque me parece que es justamente el gran desafío que tenemos por delante, es generando polémicas, es desafiando el statu quo. El sistema educativo se ve como víctima. Esto es una cosa muy extraña que yo empecé a ver ya en el año 2009 cuando empecé a trabajar en educación. El sistema educativo te dice que los resultados de la educación se explican por factores exógenos. ¿Cuáles? El no acompañamiento de los padres, la caída socioeconómica, un segundito que apago esto, ahí. Eh, no sé, falta de inversión, que además no es tal, problemas edilicios, lo que a ustedes se les ocurra de toda la posibilidad de excusas al alcance del sistema educativo. Ahora, lo que no he escuchado nunca de manera certera y seria es una mirada hacia adentro y una responsabilización de los resultados. Eso es un poco algo bastante extraño que sucede en nuestro país y que a veces se refleja en consignas que todos hemos escuchado, como una consigna que tenía hace muy poquito una de las ministras de Educación, la ministra de Educación provincial, que era que evaluar al docente de alguna manera es una práctica neoliberal que está llamada a no sé qué. Digo, es raro para cualquier persona de a pie, desde el sentido común, que uno no puede evaluar la performance o el resultado de una práctica que está pagando. Eh, yo creo que desde ahí hay mucho para decir. Bien. Sí, en relación a la evaluación del docente, lo digo como docente que estamos en actividad, eh, muchos nos seguimos capacitando y creo que si nos evalúan no tenemos ningún problema de que nos evalúen. Eh, el sistema también te lleva a ayornarte a lo que estamos, es el gran problema y es el gran desafío. Por más que tengamos en escuelas públicas o privadas, yo trabajo en una escuela pública, eh, y tenemos chicos que piensan muy bien, razonan muy bien y otros que no, o sea, que va más allá de la cuestión familiar, cultural, económica y un montón de cosas. Y también depende del tipo de docente que tiene al frente y de cómo se
transmite y la pasión que tiene uno como docente. Eso también depende mucho. En relación, hay algunas preguntas que me han dado para que te vaya diciendo. Dale. Yo te voy a hacer una pregunta de lo que estamos trabajando en la actualidad. ¿Qué opinas de la inclusión en la escuela? De los ¿De chicos la? incluidos. De la inclusión. Bueno, entiendo Incluir a desde... todos los actores, a todas las personas, más allá de su capacidad intelectual. Mira, me haces una pregunta muy interesante porque eso lo he visto y yo creo que gran problema un gran problema general que tiene nuestro país es hacer aproximaciones a los problemas, valga la redundancia, desde lo políticamente correcto, desde las agendas que se impulsan desde aquellos que no conocen el fenómeno. Y esto no lo digo solamente en educación, pasa lo mismo en economía, en salud, etcétera, etcétera, y estamos viendo los resultados. Eh, a ver, incluir a una persona que no tiene las mismas capacidades que otra en una misma aula, sin el acompañamiento pedagógico puntual para eso, sin provocar que ese espacio áulico de alguna manera esté preparado para eso, es de un gran cinismo, a mi entender. Se somete al docente a situaciones muy difíciles que muchas veces lo desbordan, no se le da al mismo tiempo el acompañamiento pedagógico a ese docente en particular, no se generan dispositivos educacionales como para favorecer esa inclusión. ¿Qué quiero decir? A priori la idea puede resultar interesante y hasta estoy casi convencido que es una idea correcta. Ahora, eso no se puede hacer sosteniendo el mismo tipo de espacio áulico que había antes de tomar esa decisión. Ahí hay mucho de cinismo y mucho también, por eso yo te dije al principio que mi aproximación al mundo de la educación no está basado solamente en la teoría. Porque como suelo decir, no solo para la política, lo digo también cuando acompaño a mis alumnos en la generación de una tesis o etcétera, el papel y el escritorio resisten cualquier cosa. Lo que no resiste cualquier cosa es la realidad, ¿no? Y ahí los docentes tienen mucho para aportar, porque también uniendo tu pregunta puntual esta con la anterior, también es cierto desde el otro lado que así como hay una especie de endogamia supina, profunda del sistema educativo, y esto yo lo puedo ilustrar hasta con fenómenos muy sencillos, ahora voy a eso, también es cierto al mismo tiempo de que se toma al docente en Argentina, y esto que voy a decir también es polémico, se lo toma como un héroe. Y eso tiene una cara y un anverso. Porque al momento, cuando Clarín o algún diario nacional te trata de mostrar lo heroico del docente, se muestra un docente caminando con una mula, yendo. Y eso no es algo para celebrar. Eso no es algo para celebrar. Yo no quiero que el docente sea un héroe, porque un héroe per se es un sujeto extraordinario para una situación extraordinaria. Y yo no puedo tener un sistema educativo basado en héroes. Yo tengo que tener un sistema educativo basado en profesionales, excelentemente bien pagos, pero que al mismo tiempo yo le voy a exigir un nivel de excelencia a priori y un nivel de excelencia a posteriori. ¿Qué es eso? Una excelente capacitación al momento del ingreso al sistema educativo y un excelente resultado al final del proceso educativo. Eso es lo que yo aspiro para un país que necesita educación como nunca antes, y una educación de calidad. Obviamente, volviendo a tu pregunta puntual, cuando este tipo de políticas se implementan sin considerar todo eso que estoy diciendo a priori, lo que suele pasar la más de las veces es una enorme frustración para el docente, un desarrollo de enfermedades concomitantes. Los docentes tienen enfermedades muy puntuales, muchas veces son no solo de la voz, sino también enfermedades psiquiátricas, porque están expuestos a una presión social descomunal, y al mismo tiempo una enorme frustración para el niño en particular o la niña en particular y para sus padres. Y Sí, volviendo a lo que te decía anteriormente con esto de la endogamia, yo a veces lo ilustro con un ejemplo práctico. Uno va me ha tocado en más de una oportunidad ir a un cierre de cursada y vos te das cuenta que en ese cierre de cursada, sin darse cuenta, el sistema educativo te está mostrando que se habla a sí mismo.
Habla la directora le habla a la vicedirectora se da vuelta y le habla a los docentes. Después de hablarle a los docentes hacen algún tipo de participación ahí se hablan entre ellos. Lo que no está dentro de una escuela generalmente contenido es el sujeto principal de la escuela, que es el alumno, que termina siendo una especie de espectador pasivo. Hay algo raro ahí, que la verdad que en el resto del mundo se ha solucionado de otra manera, y tiene que ver con prácticas que son vetustas, que además al mismo tiempo, y digo con esto cierro, son celebradas por la comunidad porque también los medios de comunicación suben esta idea del docente heroico, que no es que no sea heroico, lo que estoy diciendo es que no debe serlo. No, debe ser considerados por su profesión. O sea, Claro, somos profesionales de la educación. En realidad, los que hacemos docencia somos profesionales como un profesional en economía, somos profesionales en educación, que tenemos bajo nuestra profesión lo que puede llegar a transformar o continuar el modelo de país que tenemos. O sea, esa es la realidad. Con respecto a ahí lo que... me Sí, permitís un pie, sí, sí, te porque me escucho. hace un minuto, ahí diste en un punto clave. Otra cosa que sucede en nuestro país, y no sucedía en los orígenes de nuestro país, porque nosotros siempre cuando hablamos, el sistema educativo en Argentina tiene un valor especial. No es como en el resto de las regiones, e incluso tiene un valor ponderado Ujú. por encima de otros lugares del mundo, porque en Argentina el sistema educativo sarmientino había generado en algún momento un milagro a nivel internacional, una cosa descomunal, entonces nosotros lo valoramos a priori. Ahora, ese modelo educativo estaba íntimamente atado con eso que vos dijiste al pasar muy inteligentemente, que es un modelo de país. Ujú. Otro gran problema que tiene el sistema educativo actual es que está absolutamente escindido de un modelo de país. Pero eso no tiene que ver el sistema educativo, eso tiene que ver la dirigencia política, que ha dejado de utilizar la herramienta de la educación para un modelo de país. O por lo menos no para un modelo de país desarrollado. Ahí hay un gran Justamente problema. una de las preguntas que me pasaron para que te hiciera tenía que ver con esto, perdón que la voy a leer. Por favor. Sarmiento y Alberdi tenían dos visiones distintas acerca de cómo debía ser el sistema educativo. Podríamos decir que la visión de Alberdi tendría a formar tecnócratas y Sarmiento, en cambio, a buscar ahondar a formar intelectuales. El problema no te voy a tomar, en general está bien la pregunta, desde mi Sí, subjetividad voy a cambiar solamente una palabra. Lo de tecnócrata en Argentina tiene una incidencia ética y una incidencia moral sí. especial por todo lo que ha sucedido en los años 90, donde Uh-huh. lo tecnocrático era algo malo y te salen dientes y te comes niño. Entonces voy a tratar de cambiar esa palabra porque sé cuál es la impronta que tiene en Argentina la palabra tecnócrata. Pero sí, sí es verdad que el gran debate que hay entre Sarmiento y Alberdi, que está al alcance de todos nosotros, en las cartas quillotanas por un lado y en la 101 por el otro, es un debate sobre cuál es el modelo educativo ideal para este país, y resumiendo todo ese gran debate epistolar entre dos de las mentes más brillantes que tuvo este país, que son Sarmiento y Alberdi, resumiéndolo muy brevemente, podemos decir que a Sarmiento le interesaba muchísimo la formación ciudadana, amplia, bien fundada en el iluminismo francés, y además con una impronta política fundamental que era la no vuelta del rosismo. Uh-huh. Y a Alberdi le importaba algo mucho más práctico, que era la generación de individuos aptos para el trabajo, aptos para la industria, aptos para el desarrollo económico. Obviamente, eso yo lo he dicho en algunas otras charlas, se impuso el modelo sarmientino, pero fue exitoso igual. ¿Por qué? Primero porque la educación, la educación pública o la educación formal, llamémosla así, porque a mí también me gusta separar, justamente por esto, la educación formal de la educación en general, que es algo a lo que debemos volver hoy en día, ya hay que recuperar este concepto. La escuela no tenía una centralidad absoluta en la formación de los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos estaban invitados a hacer changas, a ser aprendices, a aprender en su casa oficios. Había un etos general, una ética general implícita, ni siquiera explícita, ni siquiera redactada, de que el mundo del empleo era algo fundamental en el entramado social. Por lo
tanto, un joven, de hecho, la atención, y la podemos recuperar, está en películas, en textos, etcétera, la atención del joven era salir de la escuela para ir a laburar. Y hasta había un desgranamiento, un abandono de la escuela para tratar de irse con el padre a aprender un oficio. Por lo tanto, esa escuela ciarmentina funcionó bastante bien porque iba de la mano de la formación del individuo, al mismo tiempo que el individuo se instruía perfectamente para el trabajo y para el desarrollo económico. Ahora, eso, conforme el modelo industrialista se fue abandonando por nuestras continuas crisis, eso, conforme el trabajo empezó a ser visto por parte de la inteligencia nacional como algo que explota al individuo, discurso que está tremendamente ya enraizado, lo acaba de usar nuestro presidente hace menos de pocas horas en un discurso, la idea de que el mérito es algo absolutamente negativo, la escuela se fue permeando de eso, y ahí la figura de Paulo Freire es un antes y un después absoluto en la formación de muchos docentes, no de todos, doy fe. Entonces ahí ya el sistema educativo nacional quedó pero tremendamente escindido del sistema productivo. Si alguien me dice, che, dame un ejemplo de eso, miren, hace muy poquitos años, yo soy muy crítico de las políticas del macrismo en Ciudad de Buenos Aires, aunque he sido parte de esas políticas, pero intentó algo muy interesante, tibio, a mitad de camino, que era los últimos años de la nueva Escuela Superior de Calidad, ANESC, se hicieran prácticas profesionalizantes, que ni siquiera son pasantías, algo, pero comparado con el sistema alemán, nada, una pincelada. Y fue un escándalo, porque automáticamente el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires tomó eso como, y esto se lo he escuchado a un ministro de Educación, la reproducción de las peores prácticas capitalistas, la explotación del individuo, la explotación del joven, un nivel de delirio total que en gran medida explica por qué en Argentina un pibe sale a los 14, 15 años de la escuela, perdón, después de 14 o 15 años sale de la escuela secundaria, y no tienen la menor idea de cómo armar un currículum, de cómo manejarse, cómo manejar el home banking, de cómo hacer una inversión, no sabe leer un texto, es un pibe que para el mercado laboral no sirve para nada. Entonces, ahí hay una estafa, a mi entender. Para mí hay una estafa. Nuestro sistema educativo, siempre Córdoba fue en contramano de lo que es el sistema educativo nacional. Nosotros, nuestros estudiantes, por ejemplo, hacen pasantías. Bueno. Lo hacen desde siempre, ya sean de las escuelas orientadas y desde de las escuelas técnicas. Un gran problema que hubo en la provincia de Córdoba y a nivel país, que se sacaron las escuelas técnicas, dejaron de formar gente en oficios. Justamente otra de las preguntas que me hicieron, que me fueron pasando gente conocida, es ¿cuál es el rol de la escuela técnica o de oficios en el resto del mundo actualmente? Dice, nuestros establecimientos, hablando por Córdoba, están equipados con tecnología preinformática, preelectrónica, con maquinarias y equipos de décadas viejas. Iba a ir a ese punto primero porque sí. eso yo soy egresado de la escuela técnica, soy técnico aeronáutico, me recibí en una escuela que era dependiente de la Fuerza Aérea en la ciudad de Quilmes, me recibí en un espacio absolutamente tecnificado, nosotros nuestra tarea final de curso era encender una turbina, se nos trataba como señores, se nos daba una alta demanda de matemática y física de primero a último año, se entraba por concurso, había 600 anotados, entramos 300, egresamos 150, no había demasiada contemplación para nada, pero yo creo que ese tipo de colegio se fue perdiendo, es verdad, y además hay algo que es íntimamente, a ver, la educación también sirve como un faro, como un proxy. Obviamente, uno entra a una escuela técnica del conurbano bonaerense y todavía sigue viendo los tornos. No ves nada que tenga que ver con control numérico, digo, pero eso no es casual. Digo, Argentina ha perdido la senda del desarrollo económico y la escuela lo ha acompañado.
Ahora, al mismo tiempo, también hay una gran complicidad, no de los docentes de escuela técnica, que doy fe que son de los mejores que quedan en el sistema, sino de gran parte de la dirigencia política, que no ve valor en esas escuelas técnicas, que muchas veces las dejan sin presupuesto, que se las ralean de la toma de decisiones, eso lo he visto yo en la práctica, porque, ¿por qué sucede eso? Porque no casualmente las escuelas técnicas son las menos permeables al discurso de decisión de la escuela con respecto al sistema educativo. No es casual. Y la destrucción de las escuelas técnicas no es casual. Obviamente Sí, las escuelas técnicas que tenemos hoy, que son muy pocas, han quedado totalmente, salvo raras excepciones, lejanas al mundo de la producción. Ahora digo, nuestras industrias, salvo raras excepciones, han quedado en el vagón de cola del desarrollo regional, ya no estoy hablando mundial. sí, nosotros, por ejemplo, te escucho que fuiste a una escuela aeronáutica, acá también tenemos una escuela aeronáutica y creo que el nivel sigue siendo igual de exigente, el selectivo con examen de ingreso, los chicos salen muy bien formados. Yo que Quedan trabajo en una escuela, ustedes, queda mi escuela en Quilmes y queda el Palomar, no queda más nada de ese bueno, tipo de entramado a de ver, desarrollo. en realidad ellos están, los chicos, sus estudiantes salen muy bien formados. Yo trabajo en una escuela orientada, o sea, trabajo en una escuela de 6 años, y realmente es admirable cuando los chicos no quieren terminar hacer el 7.º año porque no tienen ganas de hacer los 7 años, o porque quieren ser médicos, o porque quieren ser psicólogos, que nosotros les decimos, no dejes, porque es muy valioso la educación y la formación que te dan en esa escuela. El nivel que tienen en matemática, en química, en física, es Claro que sí. realmente, nosotros siempre decimos, son escuelas públicas, porque son escuelas públicas, y sin embargo continúan con el mismo nivel. Es como que ellos siguen con su línea que tuvieron siempre, y no hay muchas escuelas. Y con relación a las otras escuelas técnicas, y eso hay que decirlo, nosotros en nuestras escuelas técnicas que tenemos en informática, en alimentación, se están reorganizando ahora gracias al esfuerzo del cuerpo docente que tienen muchas veces y el equipo de gestión que tienen. Y ahora, por ejemplo, el año pasado se recibieron la mayoría de las escuelas técnicas todo lo que tenga que ver con robótica. Que es una nueva formación. Nosotros tenemos acá 2 escuelas técnicas que son en informática, que creo que es lo que también hay que formar gente para informática porque es lo que se viene ahora. Lo que Y pasa es bueno, que también, un poco vuelvo a lo anterior, digo, todos esos ejemplos son profundamente valorables, pero es tal cual lo que acabas de decir vos, se hacen a contracorriente, porque exacto. en gran medida lo que no se percibe, y además no se percibe porque la prensa es profundamente cómplice de esto, es que Argentina no tiene hace décadas un modelo de desarrollo. Ni siquiera en Argentina ya se habla de desarrollo. ¿Y por qué traigo eso a una charla de educación? Porque justamente, ¿cómo no lo voy a traer a una charla de educación? Son dos cosas que van íntimamente de la mano. Corea del Sur, cuando decide un modelo de desarrollo, decide un modelo educativo. Japón, cuando decide un modelo de desarrollo, decide un modelo educativo. Digo, es algo natural, no puede estar escindido nunca, salvo que uno o cierta inteligencia quiera un país donde no se produzca nada. Bueno, lo están logrando, sin lugar a duda. Sí, 62% de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Es muy difícil de lograr eso, ¿eh? exactamente. Mauricio, disculpen, hay una pregunta que a lo mejor ahora entra en tema que te han hecho por Facebook. Dice, Mauricio, vos hablas de oportunidades para cambiar. Supongamos que en 2023 fueras ministro de Educación. ¿Con qué medidas empezás? ¿Qué es lo primero que haces? Es muy difícil esa pregunta. Me la han hecho en multiplicidad de oportunidades. Yo creo que hay que buscar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y al costo que sea, un modelo. A ver, mira, te lo voy a decir desde lo teórico y te lo voy a llevar a lo práctico. Cuando se estudia a nivel internacional cuál es la variable decisiva en performance educativa, siempre, siempre, siempre se destaca la actitud directiva, valga la redundancia, del director de la escuela. ¿Por qué? Porque es el mismo fenómeno que en un empresario. Aunque la palabra empresario al lado de escuela no se puede decir porque la gente se pone nerviosa. ¿Dónde surge la ganancia del empresario? En la empresarialidad. ¿Qué es la empresarialidad? La capacidad de detectar oportunidades y gestión.
ver que la gente llegue a horario, que el edificio esté bien puesto, que lo que se llama proyecto educativo, bueno, todos ustedes lo saben, lo que se llama proyecto educativo se adapte de alguna manera a la región donde está ubicada, a la región más cercana, al tipo de alumno, al tipo de padre, los recursos, lo que hace un empresario cuando funda una empresa, todo lo mismo. ¿Qué hace el sistema educativo nacional? Pone un director de escuela que prácticamente no puede decidir nada. Tiene que mandar un pibe a una excursión, por lo menos como funciona aquí en Cava y en Provincia de Buenos Aires, manda un expediente que llega 7 meses más tarde cuando la excursión terminó. Entonces, cualquier tipo de sistema educativo tendría que comenzar con el hecho de darle mayor autoridad al director de escuela y al cliente. Sí, dije cliente. ¿Cuál es el cliente? El alumno, que como es menor de edad, tiene un padre encima. Entonces, ¿a quién hay que empoderar? El padre. Después podemos discutir las 1001 formas de lograr eso. Si es que hay 1001, hay pocas. Pero ese lazo entre lo que el padre detecta como cliente y lo que el cuerpo educativo de la escuela puede ofrecer, tienen que estar en íntima relación. Todo lo demás es zaraza, todo lo demás es sueldo tirado a la basura. El supervisor del supervisor regional, del recontraespionaje que está allá arriba y pega 4 vueltas por la zona y se fija si falta una ventana, eso es sueldo tirado a la basura. En Argentina es falso que se invierte poco en educación. En Argentina se tira mucho dinero en educación, pero no porque no haya que financiar la educación, sino porque no se traducen resultados de la manera en que está armado el sistema. Entonces, yo sí creo, aún siendo liberal, yo sí creo que la educación es un bien público, que además es un bien público que naturalmente en un país como este y en la situación actual debe seguir de alguna manera financiado por el sector público, pero no de este modo. No de este modo, porque en este momento yo no estoy financiando a la educación si lo que me interesa son los resultados, sino yo estoy financiando un sistema en sí independientemente de los resultados. Yo le estoy garantizando a señores como Baradel que se compren una camioneta cada vez más nueva, nada más. Pero no estoy logrando, después de 14 años dentro de un sistema educativo, que un pibe salga y sea un buen empleado, un buen emprendedor o lo que quiera ser. Ni siquiera estoy garantizando que pueda, porque acá tenemos también otro de nuestros grandes problemas, que es la universidad, que es como el lugar al que si no llegás no valés, que es otro mito nuestro que también justifica por qué se han destruido todos los oficios y todos los terciarios técnicos, pero si vas a la universidad, al mismo tiempo entrás y tampoco te podés adaptar. Porque en donde la universidad te pide un mínimo de exigencia, ya quedás afuera. Porque ni hablar, no sé si la charla va a ir para ahí o no, lo que es el sistema universitario, que es ese gran tótem, ese gran mito al que no se puede tocar, que es ya si todo el sistema educativo de per se es endogámico, eso ya es una familia cerrada con candado, que además funciona de manera ridícula, como no funciona en ningún otro lugar del mundo, que además no favorece nunca a los más pobres, siempre favorece a las clases medias y clases altas, que tiene estándares de calidad muy bajos, por más que esté el mito de la uva y etcétera. Ahí hay mucho para cambiar también. Y eso, sin embargo, hay mucho dinero invertido de los más pobres en un sistema al que no van a acceder nunca de manera real y fáctica. Te voy a hacer una pregunta con respecto a lo que dijiste al pasar. ¿Qué pensás o qué opinás con respecto a la influencia que tiene el sindicalismo hoy en día en la toma de decisiones con respecto al sistema educativo? Bueno, eso no es propio solamente de la educación. A ver, yo a veces cuando me preguntan cuál es el principal problema de Argentina, como si eso se pudiera contestar, ¿no? Pero si yo trato de hacerlo como si me paro en una postura aristotélica y parto de, bueno, busquemos la causa primera, yo digo que tenemos un pésimo entendimiento de qué es lo público y qué es lo privado. Porque lo público funciona como lo privado y lo privado funciona como lo público. Entonces, cuando tengo una necesidad, voy y tomo un terreno, ahí hice público algo privado, y en lo privado tengo un grupo de personas que creen que el servicio público es de ellos. Y no pasa solamente en la educación, ahora voy a ir a la educación, pero pasa en el subte aquí en Capital.
tenés los metrodelegados, son 6 personas que agarran el subte y dejan sin servicio a 1 millón de personas en una tarde, porque se les ocurrió. Digo, ahí hay algo mal. Y en el sistema educativo sucede lo mismo. Digo, lo voy a decir yo que estoy afuera y no los voy a comprometer a ustedes que están adentro, pero por lo menos sabiendo cómo funciona en capital y cómo funciona en provincia, los ascensos están profundamente designados por la pertenencia sindical, por la pertenencia fáctica y simbólica. ¿Qué quiere decir con esto? Si mañana al sindicato se le ocurre que hay que arriar la bandera nacional y poner una bandera de X cantidad de colores, el director que no lo hace el año próximo no asciende. Por lo tanto, yo tengo un fenómeno de selección adversa en el cual los mejores docentes, que está lleno, los mejores directores, que hay muchísimos, jamás acceden a cargos realmente directivos y de toma de decisión. Y cuando acceden es escondiéndose para no molestar al sindicato, que además coopera profundamente, porque a los sindicatos les interesa mucho más su pertenencia política superior que la propia educación. Y para muestra basta un botón. Fíjese cómo ha sido la negociación de paritarias hace pocos meses aquí en Provincia de Buenos Aires y cómo fue 2 años atrás. Y esto no es defendiendo a María Eugenia Vidal para nada, para nada. Pero hago una demostración de cuánto le importa al señor Baradel el sueldo de sus representantes con respecto a su filiación partidaria. Tenemos problemas graves, de verdad. Tenemos problemas graves. Yo creo que hay un exceso profundo en Argentina de la presencia de los sindicatos. Que además, y cierro con esta idea, digo, lo escribí hace muy poquito, hace menos de una semana en ámbito financiero. Digo, el modelo sindical argentino nace con un tipo de sistema político particular. Ese sistema político ha desaparecido. Digo, sin ir más lejos, digo, ese sindicalismo es la columna vertebral de un peronismo que en la cúspide tiene un líder fuerte que ha sido Juan Domingo Perón. Sin todo eso, esos sindicatos hoy en día son unidades que luchan para sí por poder propio, no para lo que supuestamente defienden. Bueno, ese país es insustentable y está mostrando ser insustentable, no es teórico. Sí. Franco tiene una pregunta para hacerte. Franco, ¿querés desactivar el micrófono? Va a activar, perdón. Mauricio, yo te quería hacer una consulta en base a las plataformas digitales. O sea, vimos que durante la pandemia, los primeros días de la cuarentena, hubo una gran desigualdad, término que está bastante utilizado, entre los colegios públicos y los colegios privados. Los colegios privados, más que mal, tenían algún tipo de plataforma o algún germen de plataforma online para poder comunicarse con sus alumnos. En cambio, la educación pública estuvo totalmente marginada de eso. ¿Crees que la educación pública tiene que empezar a desarrollar un tipo de plataforma de digital y adentrarse de una buena vez en ese mundo? Yo soy estudiante de una universidad a distancia y la universidad local en muchos momentos, en muchas declaraciones, varios docentes se han manifestado en contra de la educación a distancia. Hoy en día ese debate ya creo que debería quedar al margen y me gustaría saber cómo vos encararías un tipo de desarrollo. A mí por instrucción no me gusta ir al epifenómeno, me gusta ir a la causa del fenómeno, pero igual te lo voy a contestar. Digo, desde el deber hay pocas cosas que ocurran. En nuestra vida particular, digo, si no te gusta ir al gimnasio, por más que debas ir al gimnasio, no vas a ir, o vas a ir a desgano. Digo, las cosas ocurren cuando está alineado el incentivo particular para que eso ocurra. Entonces, ¿por qué te digo esto, Franco? Porque en tanto y en cuanto el sistema educativo esté escindido de los resultados, no solamente las plataformas van a faltar, va a faltar absolutamente todo lo que haga un buen alumno. Porque, dicho de manera coloquial, ¿para qué se van a calentar? ¿Para qué el docente va a tratar de adquirir otro tipo de herramienta? No solamente la computadora en sí. Dar clases virtuales es más difícil. Implica adaptarse a eso. Y no estoy defendiendo las clases virtuales. Yo todavía tengo mis duras, y seguramente acá hay psicólogos, así que sabrán mis a priori con respecto al contacto a distancia con la gente, ¿no? Porque no es natural y ahí hay un fenómeno extraño del que no habría que abusar demasiado. Yo todavía reniego de esto de la nueva normalidad. Pero
Obviamente, ¿por qué las universidades privadas o las escuelas privadas pudieron adaptarse? Porque están pensando en su alumno y están pensando que a fin de mes o a fin de año el padre o el alumno vuelva a elegir esa institución. Por lo tanto, se fueron adaptando en el tiempo a las cosas modernas. ¿Para qué va a hacer eso el sector público? No necesita hacerlo, no hay ningún incentivo para que eso suceda. Y de nuevo, no es solamente el fenómeno de la virtualidad, digo, son otras cosas, otras herramientas pedagógicas, otras prácticas profesionalizantes, otro tipo de manuales de estudio. Los incentivos es lo que no están alineados en el sistema educativo. Ahora, me voy a poner en abogado del diablo. ¿Cómo podrían estar los incentivos correctos en el sistema educativo si los incentivos faltan hasta en el sistema económico, que es donde naturalmente todo se alinea más rápido? Bueno, acá en Argentina no es así. Argentina está viviendo una crisis prácticamente terminal de su modelo. Tiene que elegir si termina de desaparecer o se redime. Lo que te puedo garantizar hoy y va a quedar grabado es que no nos quedan por delante muchos años más haciendo lo mismo. Yo creo que nos quedan meses más haciendo lo mismo. Nos vamos a dar cuenta en breve. Sí, en realidad se está hablando desde lo social que si no logramos un cambio real, cultural, estamos a una década, a una generación, que venimos ya 3 generaciones perdidas, de acercarnos a Venezuela, por ejemplo. Sí, Porque se ha perdido la cultura de esto del estudiar por aprender, del estudiar para poder salir a trabajar, de que la educación... Sí, pero déjame decirte algo ahí que, de nuevo, porque a mí me gusta encarar los fenómenos desde lugares que no sean el sentido común. ¿Y por qué? Porque desde el sentido común venimos haciendo las cosas hasta acá y no han salido bien. Yo me voy a poner en la cabeza de un pibe que nace en una villa del conurbano bonaerense y que pasa una abuela y le dice, loco, tenés que laburar, porque la abuela todavía tiene algún resabio cultural a favor de laburar. Bárbaro. El pibe va a tratar de laburar, no tiene ninguna herramienta para hacer eso. No tiene un mercado donde hacerlo. Y además, si se hace un mango extra y se lo pone en el bolsillo, a los 2 meses no vale nada. Por lo tanto, le decís, che, ¿por qué se compran zapatillas en vez de ahorrar para la casa? ¿Quién compra una casa en Argentina? Esto lo dijo un economista hace muy poco tiempo. Dijo, Argentina es el único lugar del mundo en el cual vos compras una heladera en cuotas y una casa en efectivo. Y es así. Digo, Argentina es demente, es un país demente. Y el gran truco que ha sucedido en Argentina es que nos han hecho creer, porque además estamos al sur de Bolivia, entonces por muchísimo tiempo hemos estado aislados de todo, nos hacen hecho creer que el resto del mundo está igual. Y hasta hoy que tenemos acceso a las redes sociales, sale nuestro primer mandatario a querernos negar lo que es fácil de verificar con Google. Es como que no se da cuenta que la gente tiene teléfonos en la casa. Digo, entonces, a lo que voy con eso no es a tratar de justificar la cultura del vago. Porque de verdad que yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo he recorrido villas del conurbano bonaerense, he tenido... parte de mi actividad pública con centros educativos en villas de la capital federal incluso, y encontrás mucha gente con ganas de salir adelante laburando. Ahora, es prácticamente imposible para esa gente proyectarse más allá de 2 o 3 meses por delante. Hemos destruido el andamiaje básico del país, lo hemos destruido y no se arregla solo desde la macro, que es gran parte del problema que ha tenido el gobierno anterior. No entender que Argentina no tiene solamente un problema macroeconómico. Claro que tiene un problema macroeconómico, tiene muchos más problemas. Exactamente. Sí, es la realidad. Te iba a hacer una pregunta con respecto, viste que nosotros tenemos un proyecto de, bueno, tenemos las elecciones, que son siempre decimos que es la campaña más larga que hemos tenido en toda la historia, porque ya llevamos casi 10 meses de campaña y todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones.
y la municipalidad, o sea, el gobierno municipal de la mayoría de las municipalidades, porque, por ejemplo, en Córdoba capital hay escuelas municipales, acá en Río Cuarto no, la municipalidad en relación a educación tiene que ver con la educación informal, más que la formal. La pregunta va en esto: ¿qué relación o cómo se puede vincular la educación formal con la educación informal? Bueno, déjame entrar un poquito de eso. Parte de cuando yo me incorporo al sistema educativo es a partir de la gestión de un programa que se llamaba Educación No Formal en Ciudad de Buenos Aires, y que estaba dentro de lo que después fue la Gerencia de Educación y Trabajo. Ahí tenía aproximadamente una matrícula anual de 21.000 alumnos, 20.000 alumnos, distribuidos en casi 50 centros de la capital, 15 de los cuales estaban en villas miserias, ¿no? No voy a decir lugares vulnerables, porque ahora una manera de que no haya pobreza es no nombrarla. Claro. Siguen siendo villas miserias para mí. Y en esos lugares lo que he hecho yo a través de mi gestión, o he intentado en gran medida, es brindar sobre todo, el área de educación no formal tenía un área de inclusión, como decías vos al principio, un área de recreatividad, un área de formación para el empleo y un área de capacitación general. Lo que hacía yo con buen criterio, creo y sigo sosteniendo, era tratar de acercar a estos lugares que son más pobres la oportunidad de aprender oficios que tuviesen rápida salida laboral. Primero, la primera reflexión que te voy a decir, es, voy a contestarte puntualmente la gestión municipal, es: no te imaginás, o tal vez sí te imaginás, la enorme resistencia del sistema educativo a que yo hiciera eso. ¿Cómo no le vas a dar yoga a los pobres? ¿No ves que los estás discriminando? No, no le quiero dar yoga a los pobres, le quiero dar gas de primera, gas de segunda, gas de tercera, le quiero dar instalación de aire acondicionado, le quiero dar instalación de paneles solares. No, ese prejuicio capitalista, me lo decían en la cara. Lo más gracioso es que a veces les daba el gusto, habría un curso de yoga y había 3 inscriptos. Habría un curso de gas de primera y tenía 150 inscriptos, tenía que abrir una segunda comisión. El prejuicio con respecto al empleo, para aunar la pregunta anterior a esta, no es de los pobres, no. Y no es de la gente que la pasa mal, es de los estúpidos que gobiernan, que egresan de universidad, egresan del Nacional Buenos Aires, del Pellegrini, van a universidades caras en las que yo también me he ganado mi beca y he cursado, y salen con esas ideas extrañas que se resisten muy bien, como decía hoy, en el escritorio, en un paper escrito en Noruega, y lo aplican a la 2124, a la 1114, a Barrio Lindo, a Tren. No funciona, es sentido común. ¿Y qué puede aportar la municipalidad? Lo que decía antes. Tenemos un enorme potencial en Argentina, en tanto y en cuanto nos gobiernen, valga la redundancia, gobiernos naturales, en el desarrollo de economías regionales. ¿Cómo no van a aceptar las escuelas íntimamente relacionadas con las economías regionales? Tienen que estarlo. ¿Y cuál es la función municipal ahí? Acercar, favorecer la relación directa entre el sector privado en todos sus niveles, multinacional, pyme, comercio, lo que sea, y la escuela. Sí. Desde ya. Digo, eso tiene que pasar ahora. Ahora, dicho sea de paso, no es extraño que muchas de las cosas que vos me has dicho son mejores en Córdoba que en Capital y el conurbano. Porque otro gran problema de este país es que hay un exceso de sobrerepresentación del conurbano bonaerense a nivel federal. O sea, la gente que vive en el conurbano bonaerense o que vive en la capital federal trata de imponerle el modelo más fracasado que tiene el país al resto de las provincias. Y ahí está el enorme encono de muchos con Córdoba, con Mendoza, con Santa Fe, y etcétera. Digo, es un país ridículo. Ridículo y además, a mi entender, profundamente malo. Porque tener en un país como nosotros 62% de pobres solo puede ser producto de la más supina maldad. No hay otra manera de generar eso. Exacto. Bien. Ana Romero desea hacerte una pregunta. Ana, te invito a activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Un gusto, Mauricio, escucharte. ¿Qué tal?
Yo te venía escuchando y, bueno, venís hablando del tema de las economías regionales, a ver, allí, de la pérdida del valor de las escuelas técnicas, de la desintegración, por si se podría decir, o deterioro del sistema educativo, las malas políticas que vienen generando. Y yo creo, y que justo es el que vos estabas tocando recién, de la referencia de lo que se da del sistema o de lo que se quiere vender en el resto del país, del conurbano, ¿sí? Yo quería hablarte acerca del tema de las jurisdicciones, porque si bien tenemos un sistema educativo central, con un Consejo Federal de Educación y todo, a ver, ¿cómo ves vos esto? ¿Qué te parece? ¿O cómo lo abordarías? El tema de las reformas y la gestión de políticas educativas nacionales, teniendo en cuenta las jurisdicciones de cada lugar, en función de fortalecer esto de las economías y sectores de cada provincia, de cada región. Me gustaría escuchar en función de lo que se da, porque si bien sabemos, a ver, estar en contacto con otros docentes y observar cómo es el sistema educativo en las provincias, a nosotros en Córdoba podemos decir que tenemos muchísimas cosas para mejorar, tenemos muchísimas cosas, a veces temas centrales, políticas, en formación, en gestionar, en crecer, avanzar. Y por allí también vemos muchas veces cuando trabajamos en conjunto, en jornadas, en congresos, con otras jurisdicciones, como vemos un desfasaje. Entonces me gustaría echarte a vos cómo desde lo que es una política educativa transformadora, ¿cómo te entrarías en esta cuestión de que están las jurisdicciones provinciales y cómo abordas? A ver, los consejos federales, dentro de todos los consejos federales, el único que medianamente tiene participación es el educativo. Mínimo, pero tiene. Uh-huh. El otro es el Consejo Federal de Inversiones, pero ahí más por negocio que por intención real de la política. Ahora, dicho eso, tu pregunta a mí en todo momento me remitió a un problema de fondo, de nuevo, que es el problema de la coparticipación. Yo creo que en Argentina las provincias tienen que dejar de ser, no es tanto el caso de Córdoba, pero sí de otras que creo que vos estabas mencionando, por lo menos sin mencionar, muchas provincias del entramado nacional tienen que dejar de expulsar habitantes al conurbano bonaerense. Para lo cual hay que cambiar un sistema de recaudación y generar los incentivos reales para que las provincias adquieran al mismo tiempo la prerrogativa de cobro de impuestos en función de lo que van logrando, y lo que van logrando tiene que estar íntimamente relacionado con ser atractivas, y ahora voy a decir un fenómeno extraño que está pasando, de hecho, porque se está dando en la práctica y en el peor contexto, ser atractivas de población y atractivas también de desarrollo económico. Obviamente, nosotros tenemos un sistema perverso, donde el Estado federal tiene un enorme poder para destruir, donde el Estado federal en algún momento también le devolvió la prerrogativa de la educación a las provincias sin darle los puntos de coparticipación necesarios para poder sostenerlo, y donde todo el país, todo junto, está puesto en mirar qué hace el presidente de la nación, y qué hace Buenos Aires y qué hace el conurbano bonaerense, sobre todo, que es el que encima termina en gran medida determinando qué presidente tenemos. Bueno, ahí hay un problema de fondo, digo, la educación es parte, como decía antes, parte de ese problema de fondo. El fenómeno extraño que se está dando en este momento, por miles de razones, no sé si miles, pero cientos, es que mucha gente está buscando radicarse en ciertas provincias, desde la capital hacia las provincias. Y casualmente, ¿en qué provincia? Mendoza, Córdoba, sobre todo Mendoza y Córdoba, y un poquito el sur para los que pueden llegar ahí. Ahora, ¿por qué van a Mendoza y Córdoba? No es casual, porque la gestión política de esas provincias ha sido totalmente diferente, o en gran medida diferente, por más que les falte mucho. Ahora van a tener un problema. Si el cobro de impuestos no acompaña a esa migración, van a tener un problema de gestión de lo público.
Entonces, en Argentina este falso modelo federal está, a mi entender, forma parte de ese agotamiento de cómo veníamos haciendo las cosas. Ahora, obviamente, hay una trampa ahí, y no me voy a poner en un tema impositivo en una charla de salud, pero para cambiar la coparticipación tienen que estar de acuerdo todos. Y las provincias que más se benefician en expulsar población y cobrar altos impuestos no van a votar nunca esa coparticipación cambiada. ¿Quiénes salen perdiendo? Provincia como Mendoza, provincia como Córdoba, provincia como Santa Fe, y etcétera. Digo, pero de nuevo, una mejor gestión. ¿Cómo imagino yo un mejor país? Con Córdoba poniéndose las normas educativas que mejor sean para Córdoba, pero al mismo tiempo sosteniendo planes de estudio que sean los mejores para Córdoba y cobrando impositivamente a través de un excelente sistema educativo toda esa gente que va a querer ir a vivir ahí. ¿Por qué? Porque las escuelas son buenas, porque el aire es lindo, porque hay plantas, porque se cuida la ecología y hay laburo. Ese es un modelo federal, uno en el cual las provincias compiten, no uno en el cual, perdonen la expresión, pero son más de las 9 de la noche, unas provincias se cuelgan de las tetas de las otras. Eso no está bueno. Todo lo contrario, me hago cargo a lo que acaba de decir el presidente de la Nación hace 15 minutos con respecto al mérito, ¿no? Todo lo contrario, diametralmente opuesto. Bien, Cristina Laguer quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, Mauricio. Por ahí, yo estoy en educación hace muchos años, hace 29 años que me dedico a educación, he pasado por muchos niveles, actualmente estoy en gestión, y por ahí uno se pregunta qué acciones serían las más oportunas cuando uno ya tiene como una mirada formada lo que querríamos que sea lo mejor para todos los estudiantes del país, no solo pensando en Córdoba, sino por ahí, porque hay grandes desigualdades que una computadora no la resuelve, porque hay que organizar políticas generales para que en realidad se puedan de a poco ir cambiando culturas, porque tiene que ver con una cultura ya instaurada en muchos de los estudiantes y en muchas de las familias que es muy difícil modificar. Entonces por ahí uno piensa cuáles serían las acciones más apropiadas, más oportunas para que entre todos, cada uno desde el lugar que puede, cuando los que estamos en educación, se puedan hacer grandes cambios, porque si no, no hay otra alternativa. Yo trato de extrapolar al espacio de lo público las enseñanzas de mi vida práctica, ¿no? Yo no trato de cambiar el mundo antes de ver mi jardín. Y lo digo literalmente, yo me fijo que mis plantas estén bien, que estén regadas, que mis animales tengan comida. Entonces digo, cada provincia va a tener que preocuparse por sí misma, porque hoy en día en el nivel de crisis que tenemos es muy difícil que ustedes puedan cambiar la realidad de provincias que han sido abandonadas por su gestión pública. Y con respecto puntualmente a qué hacer hoy en día, en gran medida asumir que Argentina ya no es esa Argentina de Sarmiento y sistema educativo de vanguardia. Argentina es una Argentina de un sistema educativo destruido en el cual los pibes no aprenden ni a leer. Entonces hay que volver a lo básico, absolutamente a lo básico. Hay que cerciorarse de que los pibes comprendan texto. De nuevo, todo lo demás sobra. Y cada pincelada, a mi entender, que pueda dársele dentro de la autonomía que tenga cada escuela o cada región para cambiar los planes de estudio, tratar de hacer planes de estudios ayornados, teniendo en cuenta que hoy brindar directamente contenidos ya casi no tiene sentido porque está todo acá, pero sí enseñando al alumno a razonar, que eso no es tan sencillo, enseñarle al alumno método científico, porque el método científico le permite discernir entre la mentira y la verdad, algo que es básico para que después cuando entre acá no crea que la Tierra es plana, o que no crea un político que le está diciendo que la emisión monetaria no genera inflación, cuando todo el mundo sabe que sí. Digo, hay que, a mi entender, ya el modelo de fondo de enseñarte que San Martín Cruz no tiene sentido. Sí proponerle, che, andá a investigarlo y contámelo vos a mí. El docente también tiene que ayornarse a una práctica donde los pibes buscan la información que necesitan en el momento. Lo que pasa es que al no tener herramientas para buscar esa información, repiten boludeces, perdón la expresión. ¿Pero por qué? Porque el sistema educativo tampoco los invita a un razonamiento certero de la verdad. Hay mucho para cambiar, pero de nuevo, hay que asumir que Argentina no es Chile. Y esto lo digo porque sé que nos duele. Y lo hago a propósito. Argentina no es Chile, donde las pruebas PISA dan mejor que en el resto de Latinoamérica.
Argentina es un país donde las pruebas PISA dan muy mal. Y hay que partir desde ahí, del diagnóstico certero de dónde estamos parados hoy, aunque nos duela. Gracias. Les quiero comentar, estaba sin micrófono, que para los que están, invitarlos que va a ser una serie de charlas, una serie de conferencias desde este mismo enfoque. La próxima es el 25 de septiembre, que está Venegas Lynch dentro de los disertantes. Después va a estar en la cuestión de política Marcelo Monte, junto con uno de nuestros que está dentro de la UCD Río Cuarto, que es Claudio Galeto. Y la última, que vamos a estar todos, o sea, va a estar Mauricio, Berti y Marcelo, va a estar dado por Ana Raquel Romero, que estuvo hablando hace un ratito, que va a tener que ver, porque en realidad esto tiene una transversalidad, las charlas estas, era desde el umbral que nos estamos enfocando hoy, cómo queremos lograr el cambio, desde el pensar, el actuar y el sentir. Con respecto al sentir y al vivenciar y al cómo nos vamos a poder, cómo no dejar que las emociones negativas influyan en la toma de decisiones. Ese va a ser el final y el cierre de la cuestión, de esta serie de charlas, de 4 charlas, que es lo que desde Río Cuarto empezamos a trabajar, y creo que si seguimos en este buen sentido, en este buen orden, la idea es que sigamos la línea de las charlas y para poder debatir. Déjame, para seguir aprendiendo. perdón Sí, la interrupción, pero dijiste algo que me dio un disparador para completar la pregunta anterior. Gestión emocional. Digo, ¿cómo las escuelas en un país como nosotros, como Argentina, con los niveles de violencia que está teniendo, no tienen gestión de las emociones? O incluso nutrición para que los pibes aprendan realmente a nutrirse. O educación física de verdad para que los niveles de obesidad no sean los que estamos teniendo hoy en día, pero además, independientemente de la obesidad, que trae un montón de enfermedades, pues no es algo simpático, trae después diabetes, porque es concomitante con la mala nutrición, para que el pibe tenga una salud buena a lo largo del tiempo. Digo, la educación es un andamiaje fundamental, pero tiene que estar anclada en un proyecto de país, si no es como algo que está en un anaquel y no sirve para nada. Exactamente. Mauricio, sí, perdón. Hay gente que está preguntando en Facebook, y bueno, hace un planteo Silvina. ¿Cómo se hace con tanta gente esclava del sistema que gana con el voto, mucho pensamiento, pero siempre gana la mayoría cultivada en el país del clientelismo? En realidad es un planteo por lo que estoy leyendo. Bueno, pero mi desafío ahí también yo sé que ahora está instalado ese discurso, ¿no? O esa mirada. Hace 4 años no fue así. Digo, hace 4 años la gente votó otra cosa. Y la gran pregunta que deberían hacerse ciertos sectores de la política es decir, ¿por qué se perdió esa oportunidad? Porque además te voy a decir algo, yo como politólogo, a mí me extrañó mucho, no tanto la elección de 2015, que es increíble porque gana un país, un partido. Fíjense todo lo que pasó en 2015, ¿no? Para que nos demos cuenta el nivel de estupidez de quienes dirigieron en ese momento. Ganó un partido que no había gobernado nunca. Ganó en las 3 jurisdicciones más grandes del país. Córdoba, ni hablar que ganaron en Córdoba. En Córdoba fue una cosa de locos, pero en Capital, en Provincia de Buenos Aires y en Nación. Digo, no pasaba eso, pero casi en un siglo. Se ganó en intendencias del conurbano de una manera, o sea, la provincia de Buenos Aires era casi mitad amarilla. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente que pasó fue que volvieron a ganar en 2017, haciendo una gestión espantosa. Entonces, cuando a mí me dicen, la gente vota populismo, muchachos, pasó hace 2 años, no votaron populismo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué hizo esa gente mal? ¿Qué no le dio a la población? ¿Por qué se subestimó tanto a la gente? ¿Por qué no se le explicó lo que pasaba? ¿Por qué se trató de hacer kirchnerismo con buenos modales? ¿Por qué no se encararon reformas de fondo? ¿Cómo que no había apoyo?
¿De dónde sale esa estupidez, y lo voy a decir con nombre, de total yo ya no milito, a la Marquitos Peña, de que la gente no estaba preparada? ¿Cómo no estaba preparada? La elección de 2015 fue astronómica, y la elección de 2017 más. ¿Qué hicieron a los 2 días de 2017? Lo mismo. Estaba otra vez María Eugenia con la carita de yo los escucho, y no cambió absolutamente nada. Muchachos, tenemos un problema de dirigencia política, no de pueblo. Obvio, claro que la pregunta es atinente. Si seguimos por este camino es irreversible el fenómeno. Desde ya. Pero hoy 2020, el problema no es el pueblo, el problema es la dirigencia política. Porque hoy en día estamos otra vez parados, y me voy a salir un segundo de la charla de educación, y no tanto. Hoy en día estamos de nuevo parados en la dicotomía Macri-Cristina, nada más que es Alberto Larreta. Y yo le pregunto a los que nos están mirando, si es que conocen de economía, ¿qué diferencia hay de modelo de gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una presión impositiva, destructiva de todo el sector privado con respecto a la nación? Es lo mismo. Es lo mismo. Larreta gastando plata en tachitos para darle agua a los perritos con una presión imposible. Y me encantan los perritos, pero lo puede hacer la persona que necesita darle de agua al perro. Digo, eso es ridículo. Hoy en día no hay una alternativa a nivel país. Es todo lo mismo. Entonces no hay que subestimar al pueblo. Lo que hay que subestimar es a la dirigencia política, que es muy mala. Es muy mala, es pésima. Acá nomás en Perú le están haciendo un impeachment, la destitución del presidente por una defraudación de $10.000. $10.000. ¿Cuántos miles de dólares había en esos bolsos que iban arriba de un muro? Y no se pudo destituir a nadie. Mauricio, voy a ser desprolijo y voy a interrumpir porque acaba de dar un punto que nosotros un poco nos reíamos en el grupo, sobre todo la gente de Río Cuarto. Cuando Franco, acércate el micrófono. Acércate el micrófono. Que nos reíamos la gente de Río Cuarto cuando vos dabas esos ejemplos de Cava, justamente porque nosotros en plena pandemia, días antes de la pandemia, de la declaración de la cuarentena, el intendente local inauguró un centro de salud que en realidad es una fachada pintada, y después, en plena pandemia, ya cuando explotaban los casos, empezó un proyecto de inauguración de realización de maceteros, o sea, en una calle que estaba sana, la agujerearon para poner plantas. O sea, recalco lo que vos decís, disculpame. El intendente que tengo en la ciudad donde vivo, que es en el municipio donde vivo, que el 80% de las personas no tienen cloacas ni agua potable, entrega con la tasa municipal semillas de cilantro y te las enseña a plantar. Vivo en el municipio de La Flor. Acá tirás una semilla al aire y te crece flotando. Y el tipo te enseña a plantar semillas de cilantro con tu tasa municipal. ¿Y sabés cuál es el problema? Que la gente abajo se lo aplaude. El problema, o sea, tampoco le demandamos y los enfrentamos diciendo lo ridículo que es eso. Y en gran medida eso tiene que ver con que no hay una oposición. No hay una oposición real. Yo no he escuchado a nadie criticar ese tipo de políticas en la oposición de Cambiemos. Nadie. Nadie dice que no hay que usar el gasto público para un recital de Violeta, como hizo el señor Horacio Rodríguez Larreta en la 9 de julio. Que es la promoción de la cultura, como si la gente no pudiese agarrar una guitarra en un fogón y hacer cultura. Ahora la cultura depende del Estado. Mirá vos. Cuando es el fenómeno más antiestado de la historia de la humanidad es la cultura, justamente, lo más contestatario que tiene el ser humano. Pero acá te lo garantiza el Estado. No, lo que se garantizan es que las historias que se cuentan son las que favorecen a ellos. Ahora, no es que el pueblo no entiende eso, gente, y les doy fe. Yo me paraba delante de la gente y decía, no te voy a dar curso de yoga. ¿Por qué? Porque es una pelotudez, vos necesitas aprender gas y tal cosa. Te voy a decir, y le mostraba, le voy a decir, mira, hay demanda de gasistas en tal lugar. Con esto te podés llenar de guita. Y tengo todavía cartas escritas a mano de gente que hizo el curso de instalación de aire acondicionado y me decía, vos me sacaste de la pobreza. Yo no te saqué nada. Yo usé los impuestos que vos estás usando para algo que me parecía más razonable. Pero te sacaste vos solo de ahí adentro, no te saqué yo.
Digo, hay mucho para decir. Lo que pasa es que no lo dice nadie. Bueno, también pregunta Delma, ¿cuáles serían las bases estructurales de una nueva educación? Bueno, un poco lo que estaba diciendo recién. Hay dos niveles de esto. Yo creo que hay un nivel que es revolucionario, que hay que ver si nos animamos. Pero para ir en un camino gradual hacia esa revolución educativa, creo que lo primero es acercar al padre a las decisiones que suceden adentro de la escuela. Después vemos cómo lo hacemos, pero eso es fundamental. Tiene que haber una relación directa entre lo que el docente cobra, el método de ingreso del docente, que tiene que estar absolutamente escindido de los intereses del sindicato, y los métodos de ascenso dentro del sistema educativo tienen que estar totalmente escindidos de los intereses del sindicato. Y si están escindidos de esos intereses, ¿atados a qué? A los resultados. Y esos resultados, ¿quién los tiene que decidir? El padre. Eso puede resultar duro, pero es innegociable, porque si no, nunca se van. Ahora, al mismo tiempo, una vez que yo hago eso, el docente debe empezar a ser considerado desde ese minuto nunca más como un héroe, nunca más graficado como alguien que va arriba de una mula, sino como un excelente profesional, que es punta de lanza y es pilar de un proceso productivo nacional. Eso es el docente, no otra cosa. Yo aspiro a que un día, si sigue existiendo Clarín, la tapa sea un docente vestido como corresponde, dando clase en una escuela modelo, vidriada, con computadoras, robot y todo. Nunca más el docente yendo en mulita, en la nieve, a darle una taza de leche, porque además abajo te dicen, gracias a los docentes comen los chicos y te lo celebran. Un país delirante, delirante. Pero esos son puntapiés para una reforma general, que sería imposible sin voluntad política de poner este país en el camino del desarrollo. Si no, no se va a poder hacer. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta o algún planteo? Parece ser que no. Bien. Bueno. ¿Andre? No, yo agradecidísima totalmente a Mauricio. Realmente es un placer escucharte. Espero que para el resto también haya sido lo mismo. Ya en las charlas previas que tuvimos fue muy, muy confortable. Concordamos con muchas ideas, es más, con Ana Raquel hemos hablado mucho, y esto de llamarnos la atención, que por ahí nosotras nos sentimos que somos las locas que pensamos así, porque por ahí nos sentimos de esa forma y de esa manera, y creo que no somos los únicos locos, que bien dijo Mauricio, somos muchos, y no, la gente pobre también quiere salir adelante, también quiere salir a trabajar. Hablo por mis estudiantes, hay estudiantes que son excelentes y hoy en día quieren salir a trabajar para poder ayudar a sus familias que se han quedado sin trabajo por estos cierres que hemos tenido dentro de la pandemia, y a su vez siguen estudiando, se siguen esforzando porque tienen un proyecto de vida, ya sea laboral o sea profesional. Creo que una charla pendiente que nos va a quedar, Mauricio, es en relación a la universidad, a qué forma la universidad, hacia dónde apunta la universidad. Si es puramente disciplinar, si busca cuál es el interés de la formación universitaria. Esa es una que creo que da para una próxima charla más adelante. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno más quiere hablar. Yo estoy totalmente agradecida. Los invito al resto a estar presente en las otras charlas. Sigo diciendo lo mismo, tenemos todos la misma línea de pensamiento, más allá de un partidismo político, de lo que sea, esto va en querer mejorar el país que tenemos, creo que es el fin que tenemos todos en diferentes aspectos, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Mauricio. No, gracias a todos ustedes, y si me permitís un último mensaje muy breve. No sé cuánta gente nos estará mirando, pero sé que estas cosas quedan grabadas, y voy a retomar algo que dijiste vos recién. Yo doy fe que hay muy buenos docentes en el sistema educativo, y hay gente que la pasa muy mal por no subirse a la ola de lo que le quieren imponer.
Yo creo que el mensaje va para toda esa gente. Gracias por no morderse del cinismo al que le proponen, y ojalá podamos entre todos darles la oportunidad de ser correctamente valorados y no irse todos los días a la casa amargados, como doy fe que he visto que se van amargados porque el sistema educativo se destruye día a día. Hay muchos buenos docentes y hay excelentes directores. Lamentablemente el contexto que les hemos creado es espantoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Adiós. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, gracias, Andrea, y gracias a todos por participar. Seguramente en estos días estaremos subiendo las redes, las próximas charlas, están todos más que invitados, y si quieren proponer a alguien también para que esté presente, bienvenido sea. La idea es sumarnos y sumar. Así que bueno, gracias a todos, Córdoba. Y que tengan buenas noches. Gracias, Córdoba. Gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias.